el término hispanista relacionado con un movimiento político en ciernes, pues el tiempo dirá si eso puede fructificar o no. Pero tradicionalmente el término hispanista, como todo el mundo sabe, como tú seguramente sepas también, es un término que, utilizado en el ámbito académico, tradicionalmente ha servido para designar a historiadores, lingüistas, teóricos de la literatura, etcétera, que han centrado sus estudios en España o en el ámbito hispanoparlante hispanoamericano. Tanto en España como países hispanoparlantes como en otras latitudes, en Inglaterra, en Francia, en Rusia, han existido tradicionalmente, en Italia, en Estados Unidos incluso, han existido hispanistas, es decir, académicos, personas, investigadores que han utilizado sus conocimientos para estudiar la literatura española, la historia de España, la historia del Imperio Español o la historia de la lengua española y su desarrollo y sus características. Y no solo de España, sino también de los países hispanoparlantes. Es decir, es gente que no solo ha analizado, por ejemplo, pues el impacto del Quijote en el momento en que Cervantes lo redactó, sino también, pues yo qué sé, el impacto de literatos hispanoparlantes, tanto muertos como vivos, desde Mario Vargas Llosa hasta Gabriel García Márquez, pues pasando por muchos otros, ¿no? Por tanto, yo veo problemático definirme ideológicamente como hispanista cuando todavía un movimiento hispanista en ciernes no existe, más allá de lo virtual. Por tanto, yo creo que de momento me parece más prudente y adecuado utilizar el término hispanista para seguir definiendo a estas personas que en el ámbito académico se dedican a estudiar estas cosas que he dicho. Ahora bien, sí considero que el ámbito cultural, geopolítico, antropológico, sociológico e incluso religioso hispánico, o por extensión iberófono, si hay que incluir en lo hispánico al ámbito lusoparlante, es decir, a Brasil, a Portugal y a los países que hablan portugués en África y en Asia, en tanto que Hispania, la provincia romana, incluía tanto lo que hoy es España como lo que luego fue Portugal, y en tanto que el condado de Castilla y el condado de Portucale, que se escinden del Reino de León, son productos de un núcleo civilizatorio que es el mismo, prácticamente, a pesar de sus divergencias históricas, pero también sus puntos de encuentro, pues yo considero que ese ámbito geopolítico y geocultural, que tiene muchísima diversidad cultural, evidentemente, pero también muchos elementos comunes, debe ser un ámbito geopolítica y civilizatoriamente defendible y defendido. Defendible y defendido desde determinados parámetros ideológicos, filosóficos, teóricos, porque es una ecúmene cultural, como diría mi amigo Marcelo Gullo, o una plataforma geopolítica continental, desde el ámbito materialista en el que yo me muevo, que trató de construir en la época moderna, es decir, entre el siglo XV y el siglo XVIII, y particularmente en el momento en que con Felipe II se unifican ambas coronas, ambos imperios, el español y el portugués, una sociedad civilizatoria de rango y alcance universal, en base a tres ideas. Primero, a la idea de instaurar una monarquía católica universal basada en los preceptos de la filosofía griega, el derecho romano, el cristianismo católico y la filosofía aristotélico-tomista y de la escolástica española, también muy influida por autores cristianos de aquel momento, como incluso podían ser Tomás Moro, sin el cual yo creo que no se pueden entender las reducciones jesuíticas en el Paraguay, o en Misiones. O sea, bueno, yo he estado allí cuando viví en Argentina, vi lo que es aquello y si quieres luego hablamos de ello, es bastante impresionante. La obra, o sea, en muy pocos años los jesuitas sacaron del Paleolítico Superior a la gente y los metió en el Barroco de cabeza, es algo inaudito, una revolución política completa. En primer lugar eso. En segundo lugar, la idea de Felipe II en su lema no sufficit orbis, el orbe no es suficiente, que sobrepasaba el plus ultra de los reyes católicos porque era básicamente el único intento positivo histórico que ha existido realmente de construir una civilización de alcance universal, salvo posiblemente solo el ámbito europeo y poco más, si acaso China y el Imperio Otomano. Y tercero, porque entre 1580 y 1640, ampliado a 1668, que es cuando se reconoció la independencia portuguesa, que, como dijo Marcelo Gullo, con la independencia de Portugal empieza la balcanización de Iberoamérica porque Brasil se independiza del resto, pues a través del mare clausum, es decir, del cierre por parte de estas dos potencias unidas de tres océanos, el Índico, el Atlántico y el Pacífico,
se organiza una economía mercantilista que protegió sus industrias y sus manufacturas de otras potencias enemigas durante bastante tiempo, que incluso generó una moneda que ha sido la moneda más importante de la historia moderna, que es el real de A8, sobre la cual se basan todas las monedas hispanoamericanas posteriores e incluso el dólar estadounidense, pero que sin embargo ese proyecto sobre esos tres pilares trató de organizar una modernidad, no una suerte de prolongación de la Edad Media. Yo creo que la gente que critica el Imperio Español por ser medieval está totalmente errada, porque el tipo de sociedad que se organizó en esos 3 siglos no era de tipo medieval. Bebía evidentemente de la Reconquista, pero no fue ni feudal ni capitalista, fue una cosa particular, con elementos de ambos modos de producción, que duró bastante tiempo y que trató de construir, como decía, una modernidad que era alternativa a la modernidad que luego realmente triunfó ya en el siglo XVIII, que fue la modernidad al mismo tiempo ilustrada y anglo-germánico-protestante capitalista. La modernidad impulsada por la Revolución Industrial. Esa modernidad que fue derrotada con la destrucción del Imperio Español, que se produce sobre todo en el primer cuarto del siglo XIX, es la puerta de entrada al modo de producción capitalista actual. Y aquí va mi tesis fuerte, que ya expuse pues, el sábado pasado en la entrevista con Eres de Cavite. Lo que acabó con el Imperio Español fue precisamente el capitalismo industrial. Y esa ecúmene cultural que se construye, incluso tratando de retrasar lo máximo que pudo los efectos de la acumulación originaria, del latrocinio que se produjo en Europa Occidental sobre los territorios que los campesinos medievales ocupaban y que era la propiedad comunal de la tierra protegida por la Iglesia Católica, y que la Reforma Protestante y particularmente la anglicana se la carga, y luego también la calvinista. Esa ecúmene cultural que es derrotada y balcanizada en una treintena de naciones no podría reconstruirse desde parámetros materialistas dentro del modo de producción capitalista, y por tanto no podría unificarse civilizatoriamente dentro de ese modo de producción. En ese sentido, yo creo que hay una analogía con la civilización china, que el que sepa un poco de historia sabe que los chinos al siglo XIX lo llaman el siglo de la humillación. 3 guerras del opio, una rebelión de Taiping frustrada, la rebelión de los Boxers también frustrada, y el reparto colonial del Imperio chino, sin fragmentarlo formalmente, entre ingleses, franceses, alemanes, japoneses e incluso rusos. Y es a partir de la rebelión, primero de Taiping y luego de los Boxers, pero sobre todo de Sun Yat-sen y después de los maoístas, cuando el Estado-civilización chino de 1.400 millones de hombres actualmente se reorganiza, se establece y lo hace bajo parámetros que, tomando ideas y formas sociales típicamente capitalistas, sin embargo, construye algo nuevo, algo distinto, que no es capitalismo. Yo creo que el umbral de poder geopolítico que China ha elevado con su construcción hace que ya no sea suficiente el Estado-nación o incluso el Estado-continente como Estados Unidos para poder tener algún tipo de impacto universal. Hay que hablar en sentido civilizatorio, y los chinos hablan de civilización. Y por tanto yo creo que el materialismo de Marx, la filosofía de Marx, unida a la filosofía de Gustavo Bueno, que es el materialismo filosófico, en esa propuesta que nosotros hacemos de materialismo político, de fusionar a ambos, tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar a esta reconstrucción, no igual que en el pasado, pero sí aprovechando los restos del naufragio de aquella civilización que fracasó en el siglo XIX, que fue derrotada, más que fracasada, me corrijo a mí mismo. Tiene mucho que aportar a la gente que, sin ser marxista ni materialista, vea nuestros planteamientos, ideas fuertes, ideas poderosas, ideas potentes, a través de las cuales esas personas también quieran trabajar en esa reconstrucción, que evidentemente, a mi juicio, no puede ser posible sin rebasar los límites productivos, económicos y sociales que el capitalismo actual impone. Por eso, en mi caso, y no solo es mi caso porque ocurre en más personas, la combinación entre la filosofía de Marx, la de Bueno, y el ecúmene cultural hispánico e iberófonos, por extensión, debe ser un todo en uno y debe ser articulado y defendido al mismo tiempo. Así que esa es la explicación, digamos, coherente histórica que explica mi posición ideológica.